Para Capricornio, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Capricornio, aquí con este 7 de espadas, se ve que alrededor de ustedes existe alguien que no tiene muy buenas intenciones o alguien que va a estar llegando a tu vida, pero esta persona tienes que tener muchísimo cuidado porque es una persona que podría estar intentando robarte algún tipo de información, robarte dinero específicamente, o simplemente alguien que está actuando o va a estar actuando con muy malas intenciones. Esta persona para nada tiene buenas intenciones. Es una persona muy inteligente, muy astuta, capaz incluso de involucrarte a ti en algún tipo de hecho, en algún tipo de conflictos para que tú parezcas que eres el culpable y no precisamente ella, o simplemente que no lo puedas estar denunciando con facilidad, tenerte atrapado como en algo y hacerte como cómplice, aunque tú no te des cuenta, podría estar involucrándote como cómplice para que tú no puedas de hecho denunciarlo. Entonces tienes que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con esta persona que podría estar alrededor de ustedes o podría estar llegando. Aquí hay una situación bastante peligrosa. Lo bueno de esto es que aquí está la suma sacerdotisa y la suma sacerdotisa te dice que va a estar descubriendo algo, que algo va a estar saliendo a la luz. Ese algo puede referirse precisamente a las intenciones que esa persona tiene respecto a ti. Así que tienes que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con esto. Tienes que dejarte guiar por tu intuición y sobre todo prestarle muchísima atención a lo que hacen las personas. No es lo que te dicen, sino el tono en que te lo dicen. Alguien te puede decir algo espectacularmente bonito y bueno, pero tú sabes por el tono que esa persona no está pensando exactamente eso. Así que tienes que prestarle muchísima atención a las personas que te rodean y a lo que te están diciendo. Porque aquí hay una verdad que te las van a estar revelando, que las vas a estar conociendo referente a esta situación. Que puede ser una persona, pero también puede ser una situación. Tienes que tener muchísimo cuidado en los próximos días con esto, Capricornio. Y el 2 de espadas me dice que después de ustedes haber conocido pues esta intención de esta persona, haber descubierto esto, si le prestan atención, aquí ustedes se van a estar protegiendo, van a estar cruzando las espadas como hace esta chica, pero bueno, van a estar protegiéndose en una forma que es poco fácil que lo hagan, pero van a estar logrando protegerse, van a estar logrando armonizarse y mantener el equilibrio. Se van a cerrar, tapar los ojos frente a lo que pasa en el mundo exterior y van a mantener su estabilidad y su equilibrio emocional. Vamos a ver qué cartas me acompañan al As de Bastos para Capricornio. Vamos allá. Pues esta situación, Capricornio, a pesar de que con este 2 de espadas se ve que ustedes van a mantener el equilibrio y la estabilidad, sí les va a causar preocupación, les va a causar ansiedad, posiblemente enojo. Acá ustedes van a estar muy preocupados y van a estar pensando en qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deberían hacer o cómo resolver ese problema o cómo salirse de ese problema. Aquí viene un periodo, o ya están en este periodo donde las preocupaciones los están atormentando. Así que acá tienes que tener muchísimo en cuenta de que hay cosas de que tú no vas a poder resolverlas, que tienes que dejar pues que se resuelvan solas y que el tiempo pase, que es el único que puede sanar cualquier situación. También acá hay una propuesta con este paje de copas, como siempre digo, es algo que vas a amar hacer, es algo que también podría ser lo que te preocupe en cómo va a funcionar. No necesariamente tiene que ser ese 7 de espadas, porque ya ese acá se resuelve con el 2 de espadas, pero también podría ser este 9 de espadas que te preocupe a una oferta que te han hecho, una oferta que como siempre digo, repito, es algo que tú vas a amar hacer, algo que incluso si no te lo pagaran, tú lo harías, pero quizás te preocupe que no tienes el capital para hacerlo, que no tienes los recursos, que no tienes el tiempo, que esta persona te traicionó, que quizás no sabes cómo continuar hacia adelante y eso pues podría ser lo que te preocupa, pero definitivamente viene una oferta que vas a amar hacerla y esa preocupación se va a estar solucionando porque este As de Bastos me está indicando de que esa oferta que te van a hacer, esto que te van a traer, vas a poder aprovecharlo. El As de Bastos es el comienzo, el inicio, la creación de un proyecto, de una empresa.
quizás de un nuevo empleo, de un negocio, de una inversión, de algo nuevo, diferente. Y este as de bastos no solamente trae precisamente la energía de la creación, sino que también te dice que es un proyecto que podría estarse expandiendo, que podría estar dando muchísimos frutos, que podrías ver una riqueza inmensa gracias a esto que comenzarías a hacer. Y también tiene la energía suficiente para arrancar. O sea, no solamente la energía de la creación o la energía de que va a hacerse algo nuevo, algo que tiene prospectos para expandirse, sino que además tiene la energía para que tú te pongas en marcha, para que tú dejes esos pensamientos de ansiedad, de angustia que no te dejan dormir y salgas hacia adelante, porque el as de bastos también trae ese impulso. Vamos a ver con el colgado qué cartas vienen para ti. Aquí Capricornio, con esta carta del colgado te están diciendo que las cosas las vas a estar viendo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro ángulo, que aunque en este momento tú creas que las cosas están de patas arriba, que no están saliendo exactamente como tú quisieras que saliera, que están saliendo mal, has descubierto quizás una traición, estás con ansiedad y tú piensas, esto no es la forma en que yo quería que las cosas se dieran. Pero el colgado te dice, ve las cosas desde otra perspectiva, ve las cosas desde otro punto de vista. Si hay alguien que te está engañando, si hay alguien que te quiere engañar, definitivamente lo vas a estar descubriendo. Así que es malo, sí, pero es malo por la otra parte, no por ti, porque tú te vas a dar cuenta. Y vas a aprender a diferenciar, pues, quizás qué personas te engañan y cuáles no. Y es mejor, señores, descubrir un engaño o una traición a tiempo, o alguien que te quiere involucrar en algo que no debes involucrarte a tiempo, que después de haber estado involucrado o después de que el hecho ocurriera. Así que piensen eso, piensen que lo mejor va a ser descubrir cualquier situación negativa que esté alrededor de ustedes. Entonces, precisamente eso es lo que te dice el colgado, que aunque veas ahora que las cosas no están saliendo como tendrían que salir, aunque tú creas que las cosas no están funcionando de la manera correcta, tienes que ver las cosas de otra perspectiva, porque es así exactamente como tendrían que pasar. Ustedes van a recibir una información y esta información, que es con la suma sacerdotisa, les va a estar dando la perspectiva real de la raíz de sus males, de por qué ustedes tenían estos problemas. Quizás no sea alguien que te quiera robar, o que te quiera robar información o dinero exactamente, sino es alguien que está quizás conspirando contra ti, pero lo vas a estar detectando, lo vas a estar descubriendo, y a tiempo todas las cosas tienen solución, señores, todo tiene solución. Y gracias a esto, pues acá este as de copas te va a decir que como vas a cortar con esto negativo, que quizás te tenía incluso bloqueado, aquí llega la abundancia, llega la prosperidad. Aquí este as de copas te dice que va a llegar la felicidad. Aquí llega abundancia en todos los sentidos. Abundancia económica, abundancia de emociones, de felicidad, de satisfacción, de alegría, de reencuentros quizás con personas que no has visto en mucho tiempo. Incluso si algunos de ustedes quieren tener bebés, este as de copas es fenomenal para predecir eso, porque viene abundancia en todos los sentidos. Así que prepárense precisamente para celebrar, y es lo que viene aquí con este 3 de copas. El 3 de copas me dice que gracias a esto que van a estar recibiendo esta abundancia, esta prosperidad, va a haber un evento de celebración. Puede ser una celebración con compañeros de labor, celebración en tu familia, celebración con amigos, pero en fin, ustedes aquí van a estar celebrando la solución de esto, porque van a estar viendo las cosas exactamente como son y van a celebrar. Así que, señores, economía abundante y celebraciones para ustedes después que me acaben con todo este conflicto. Vamos a ver qué cartas, Capricornio, salen en el oráculo del romance y del amor para ustedes. Esta carta te habla de límites, te está diciendo que el amor puede desafiar tus límites, pero que los protejas. Muchas veces, lamentablemente, por estar enamorados, porque quizás te sientas que debes darle todo a la persona amada, deja que violen tus límites. Y entonces esta carta precisamente te está hablando de eso, que pongas límites, ya sea en una pareja existente o en alguien nuevo que venga a tu vida. Es mejor ponerse colorado una vez que no rosado muchas veces, Capricornio. Y vamos ahora con un mensaje de los ángeles para ti. Un mensaje de los ángeles para Capricornio.
Y con esta carta te hablan de enraizamiento. Te dicen que se te recuerda la importancia de mantenerte enraizado y centrado en medio de los altibajos de la vida. Que te conectes con tu fuerza y tu estabilidad interior, encontrando la paz y el equilibrio dentro de ti mismo, Capricornio. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado, así que puede ser también un mensaje de tus ángeles para ti. Busca el significado de estos números en internet. Vamos, Capricornio, con tus 3 números de la suerte para el día de hoy. El primero es el 4, segundo número, el 28 y el 66. 4, 28 y 66 para ustedes. Así que Capricornio, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro la abundancia y la prosperidad que llega a mi vida. Yo celebro la abundancia y la prosperidad que llegan a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, señores. Hasta la próxima.